Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Como dicen, hacer preparaciones es equivalente a hacer preparativos para el fracaso. Hay mucha verdad en eso. Hay ciertas cosas para las que debemos prepararnos. Y tengo una pregunta para ti. ¿Hay ciertas cosas que Dios requiere, que desea que preparemos? La respuesta es sí. Hay ciertas cosas que las Escrituras específicamente nos enseñan para las que debemos hacer preparaciones concerniente a todas ellas. Son muy importantes. Si quieres descubrir cuáles son, sintonízanos. Quiero que busquen, por favor, 1 Samuel, capítulo 7. Vamos a leerlo en un rato. No sé si lo hayas pensado o no, pero nuestro Dios es un Dios de preparación. Es un Dios que prepara cosas. En el libro de Jonás, Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, el gran Capitolio asirio, y que les predicara. Y Jonás no quería hacerlo, tenía un sentido de espíritu nacionalista. Los asirios eran los enemigos jurados de Israel, tal vez al ser profeta, sabía que al final Asiria sería la perdición de Israel. Se subió a un bote para ir a Tarso, ahora llamada España, lo más lejos que podía llegar de Nínive en esos días, y hay una tormenta en el mar y todos los chicos le claman a sus dioses y Jonás dice, miren, este es el problema. Yo sirvo al Dios que hizo la tierra y el mar y desobedecí. Si quieren que la tormenta pare, láncenme a ella. Y lo hacen. Y la Biblia dice que el Señor preparó un gran pez para tragarse a Jonás. Ahora, Jonás no sabía que el Señor le había preparado un pez para que se lo tragara. Jonás intentó suicidarse. Jonás prefirió ahogarse que obedecer a Dios. En verdad odiaba a los asirios. Así que fue un acto de misericordia de Dios preparar ese pez que se tragaría a Jonás. Lo escupió en la orilla varios días luego. Y estoy seguro que había algunos asirios pescando ahí. Su dios principal se llamaba Dagón, que era mitad pez y mitad hombre. Así que cuando el pez escupió a un chico en la orilla, estoy seguro que llamó su atención. Él entra a Nínive y predica, y Jonás está tan molesto porque de hecho se arrepintieron. No quería que eso pasara. Quería que fueran destruidos. Y hay algunos creyentes que esperan que algunos se vayan al infierno. Es una actitud equivocada. Lean el libro de Jonás. Luego Jonás se sienta en una colina y cruza los brazos esperando que Dios cambie de opinión y los mate a todos. Y la Biblia dice que el Señor preparó una planta. Enseguida creció sobre Jonás y le dio sombra. Pero luego dice que el Señor preparó un gusano que se comió la raíz de la planta y se secó. Y luego el Señor preparó el viento del este. Y Jonás se sintió tan incómodo que deseó morir. Y todo eso llevó a una lección que Dios le enseñó sobre el valor de las personas. Pero el hecho es que Dios preparó un pez, Dios preparó una planta, Dios preparó un gusano y Dios preparó el viento del este. En Éxodo capítulo 23, cuando Dios habla de llevar a Israel a la tierra prometida, dice esto: voy a llevarlos al lugar que he preparado para ustedes. Dios lo alistó anteriormente. Indica mucho pensamiento, planeación y trabajo involucrados. Hebreos 11:16. Él ha preparado una ciudad para nosotros. Primera de Corintios 2:9. Cosa que ojo no vio y oído no oyó y ninguna mente humana concibió, es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Dios es un Dios de preparación. Y en Efesios 5:1 dice, como hijos deberíamos ser imitadores de Dios. Ahora, entre otras cosas,
necesitas reflejar este atributo de preparación. Necesitas absorber esta característica que Dios tiene y ser personas que preparan. Y quiero compartir con ustedes 3 formas en las que las Escrituras indican que debemos ser personas de preparación. Número 1, necesitamos preparar nuestros corazones. Al comenzar con la historia aquí en 1 de Samuel 7, Israel había estado bajo el yugo de los filisteos por un tiempo. Los filisteos capturaron varias ciudades israelitas y los oprimían severamente. E incluso el arca del pacto fue capturada por los filisteos. Ahora, el arca del pacto era la caja que Moisés había hecho, estaba cubierta de oro. La parte de arriba se llamaba el propiciatorio. Si han visto Cazadores del Arca Perdida, saben cómo se veía. Y adentro había un frasco que tenía maná y la vara de Aarón que floreció y una copia de los 10 mandamientos. Sobre ella había 2 ángeles hechos de oro bruñido, y bajo el viejo pacto la presencia de Dios descansaba sobre el propiciatorio. La presencia manifiesta y tangible de Dios estaba sobre el arca del pacto. Y los filisteos la capturaron por la desobediencia de Israel y sus descuidos. Ahora, el Señor, que es muy capaz de cuidarse a sí mismo, finalmente llegó al punto en que los filisteos sufrieron plagas y dijeron: debemos deshacernos de esta cosa o Dios nos destruirá a todos. Y termina en las manos de Israel de nuevo. Y finalmente termina en la ciudad de Kiriat Jeraim. Y ahí lo retomamos en el verso 2, 1 de Samuel, capítulo 7. Dice: entonces el arca permaneció en Kiriat Jeraim por muchos días. Pasaron 20 años. Y todo el pueblo de Israel lamentaba en pos del Señor. Y Samuel, quien era el juez de Israel, se aprovechó del momento y habló. Vayan conmigo al verso 3, por favor. Dice: por eso Samuel le dijo al pueblo de Israel esto: si desean volverse al Señor de todo su corazón, desháganse de los dioses ajenos y de Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón para el Señor. Sírvanlo solo a Él, y Él los liberará del poder de los filisteos. Así que los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor, y esos eran ídolos de hombre y mujer que las personas comenzaron a adorar. Y Dios, de hecho, los ayudó a vencer a los filisteos y recapturar las ciudades que habían perdido. Pero quiero que lo piensen. 20 años oprimidos por el enemigo. 20 años con muy poca libertad. 20 años con muy poca bendición y casi nada de favor. 20 años sin la presencia de Dios. Y los sacerdotes siguieron con sus ceremonias a diario y las personas con sus vidas. Y de pronto, Dios comienza a tocar corazones. Eso después de 20 años, cuando hubo una expansión del movimiento hacia Dios y buscar a Dios. Dios lo había hecho por su Espíritu. Y tengo la sensación de que estamos en un momento similar justo ahora. Tengo la sensación de que hay un movimiento. El Espíritu de Dios está haciendo algo a nuestro alrededor, tal vez globalmente ahora. Y necesitamos tomar la oportunidad, como lo hizo Samuel, y le dio al pueblo instrucciones. Así que Dios comienza a tocar sus corazones y Samuel dice: echen fuera a sus ídolos y preparen sus corazones para el Señor. ¿Qué significa? Preparen sus corazones para el Señor. Podríamos superespiritualizarlo y cometeríamos un error al hacerlo. Aquí, lo principal para preparar sus corazones era quitar sus ídolos. Dijo: echen fuera a sus ídolos y preparen su corazón. Y un ídolo es cualquier cosa que está primero que Dios en tu vida. Primera de Juan 5:21, en el Nuevo Testamento, Juan dice: hijitos, eviten los ídolos. No dejes que nada tome el lugar de Dios en tu corazón. Podría ser un novio, podría ser una novia, podría ser dinero, podría ser una carrera, un deporte, un hobby, tú mismo. Cualquiera de esas cosas
puede ser un ídolo. Uno de los 10 mandamientos dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Soy primero, no quiero ser la novedad del mes. Estaba oyendo la entrevista de un golfista profesional y es alguien que admiro mucho en su juego y su forma de jugar. Y el reportero, interesantemente, le hizo preguntas muy personales. Y el golfista dijo: bueno, para ser honesto, mi dedicación al juego me costó mi matrimonio, perdí a mi esposa, perdí a todos mis hijos, todos son grandes ahora y hasta este día no soy cercano a ninguno de mis hijos. Y el reportero lo miró y le dijo: si tuvieras la oportunidad, ¿harías algo diferente? Y sin dudar nada dijo: no, el golf es mi Dios. Sí, yo por mi parte no me conformo con seguir sin bendición, sin favor y con algo de libertad. Necesitamos la presencia de Dios y vendrá en mayor medida cuando preparemos nuestros corazones para Él. Y también preparar nuestros corazones para Dios significa buscar su palabra, porque Dios y su palabra son uno. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se volvió carne y vivió entre nosotros. Y un gran ejemplo es Esdras, muy usado por Dios, tenía favor e influencia, vio al Espíritu Santo trabajar en su vida. Es el siguiente libro en tu Biblia. Vayan conmigo a Esdras, capítulo 7. Esdras 7 y verso 9. Esdras 7 y 9. Dice: el día primero del mes primero comenzó su viaje de Babilonia, y el día primero del mes quinto llegó a Jerusalén, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor, ponerla en práctica y enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Ahora, la buena mano de Dios estaba sobre él porque preparó su corazón para hacer 3 cosas. Número 1, aprendió la palabra de Dios. Número 2, obró la palabra de Dios. Y número 3, enseñó la palabra a otros. Aprender la palabra, obrar la palabra y enseñar la palabra. Podemos pensar en esas 3 cosas: aprender la palabra, obrar la palabra y enseñar la palabra. Enseñársela a alguien más. Si tu corazón acepta eso, te encontrarás en muy buen estado espiritualmente. La mano de Dios estaba sobre Esdras, preparó su corazón para buscar las Escrituras, obrar las Escrituras y enseñárselas a alguien más. Venía a la reunión y fue justo antes de que el accidente pasara y un chico me lanzó una pelota y tenía mi nombre escrito. Dijo: mira, vengo a la iglesia, eres el pitcher de la palabra de Dios, yo la atrapo con mi corazón. Ve allá y comienza el picheo, estoy listo. Eso es un corazón preparado. Eso fue creo que fue una forma brillante de cómo uno expresa una postura interna y la intención del corazón. Yo vengo y mi corazón está preparado para entregar la palabra, y cuando un corazón preparado para entregar la palabra se encuentra con un corazón preparado para recibirla, cosas impresionantes pasan. No seamos casuales. Saben, en el estudio de la Biblia y cuando nos reunimos a escuchar la palabra de Dios predicada, hay millones de cosas que podrían distraernos a cada uno, pero vamos a determinar centrarnos en Dios y hacer unos momentos con la palabra, aprenderla, hacerla y enseñarla a alguien más. Bueno, en segunda, necesitamos preparar nuestros cuartos de visitas. No pierdan este lugar, volveremos por aquí muy cerca. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Filemón. Justo antes del libro de Hebreos, Filemón se convirtió por el apóstol Pablo. Era un hombre rico, había una iglesia en su casa. Y cuando Pablo escribe la carta, él está encadenado. Es un prisionero romano. Y vean lo que dice en el verso 22. Solo hay un capítulo en este corto libro. Dice: además de eso, preparen un cuarto de visitas para mí,
porque espero que en respuesta a sus oraciones, Dios les conceda el tenerme otra vez. Es una gran fe en el Dios que contesta oraciones. Pablo es un prisionero romano encadenado, y se refiere a eso más arriba en la carta, pero dice: prepárenme un cuarto de invitados. Creo que Dios contestará sus oraciones y va a enviarme de vuelta con ustedes. Roma cree que están a cargo, no están a cargo. El Señor Jesucristo está a cargo. De hecho, sí. En el mismo libro, no se refiere a sí mismo como prisionero de Roma. Se llama prisionero de Jesucristo. La fe siempre requiere acción. ¿Qué es tu cuarto de visitas? Muy bien, en tercera. Necesitamos prepararnos para dar. Quiero que me sigan, por favor. Vayan conmigo al Antiguo Testamento de nuevo. Primera de Crónicas, capítulo 29. Aquí tenemos la historia de David construyendo la casa de Dios. Primera de Crónicas 29 y verso 1. También el rey David le dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, a quien Dios ha escogido, es joven y le falta experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Para el templo de mi Dios hice los preparativos con mucho esfuerzo. Y continúa, menciona el oro, la plata, todos los materiales que había preparado. David dice: he preparado con mucho esfuerzo. Y aquí está hablando de todo a lo que tuvo acceso y autoridad de obtener como rey. Pero el siguiente verso es más personal, verso 3. Además, por causa del afecto al templo de mi Dios, entrego para su templo, aparte de lo que ya he preparado, para el templo santo, mi propio tesoro especial de oro y plata. Habla sobre preparación corporativa y luego su preparación individual para la casa, los recursos y riquezas que había preparado. Vuelvan al capítulo 22, la misma historia aquí. Capítulo 22, verso 5. David dijo: Salomón, mi hijo, es joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y magnífico, famoso y glorioso en toda la tierra. Por eso haré preparativos para él. David hizo preparativos abundantes antes de morir. Vean el verso 14. De hecho, con mucho esfuerzo he preparado para la casa del Señor 1,100 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro incontable, pues es tan abundante. He preparado madera y piedra, pero tú debes adquirir más. David hizo preparativos. Se preparó con todo su corazón, se preparó abundantemente e hizo muchos esfuerzos para preparar. David estaba haciendo preparativos y lo hizo con un pensamiento generacional. Era para Salomón, era para sus nietos y los hijos que vinieran. No era para algo que él iba a disfrutar. Preparó planes de construcción, preparó las finanzas, preparó los materiales, consiguió el personal, equipo para manejar las cosas, lo pensó, oró por ello y preparó con anticipación. ¿Sabías que eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña a hacer también cuando se trata de ofrendas? Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 9. El tema aquí es una ofrenda que los corintios iban a dar. 2 de Corintios, capítulo 9, verso 2. Pablo les escribe sobre esta ofrenda y dice: porque conozco su buena disposición, que con orgullo comento a los macedonios que los de Acaya estaban listos hace un año, y su celo ha animado a la mayoría. Les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte en vano, sino que, como dije, estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. Nosotros, sin mencionarlos a ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y preparen su generosidad de antemano,
que ustedes habían prometido, entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una exigencia que es nuestra. Piensen en el lenguaje, dijo, para que estén listos, preparados de antemano, lo prometido por adelantado. Habla de oración y meditación y arreglar las cosas previamente. Verso 6, esta es una promesa que aplica. Esto les digo, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y el que siembra en abundancia, cosechará en abundancia. El hecho es que lo que le des al reino de Dios, Dios te lo multiplicará a ti. Él no hace cuentas el 1 y el 15 de cada mes, pero Dios siempre cumple. Él no es un deudor del hombre. Y esa promesa es tan aplicable y tan verdad hoy como entonces tienen que creerla y aceptarla, cualquiera que dé alegremente. Verso 7. Cada uno dé como lo propuso en su corazón. No dé de mala gana ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dijo que cada uno dé según lo que propuso su corazón. Habla de algo pensado. Habla de preparar y orar. De hecho, es brillante. Escucha esto de otra versión de la Biblia. Es clásico. Quiero que cada uno tome bastante tiempo para pensarlo y decidir personalmente lo que van a dar, que Él los protegerá contra las historias tristes y las torceduras de brazo. Dios ama cuando el dador se deleita en la ofrenda. Verás, preparar o dar por adelantado nos protege de ser manipulados o presionados. Y por desgracia, mucho de eso pasa en la iglesia de Dios. Quería comentar una escritura más con ustedes para cerrar. En Efesios 6:15 dice, y calzados con la preparación del Evangelio de la paz. Y la idea es que debemos prepararnos para llevar el Evangelio a quien Dios nos mande en cualquier momento. Necesitamos estar preparados y el Evangelio cuando llega, primero trae paz con Dios y luego trae la paz de Dios. Una de las principales palabras que se usa para paz en el Nuevo Testamento significa reunir algo que había sido cortado o separado. Y el pecado nos ha separado de una relación con Dios. Todos pecamos y estamos lejos de la gloria de Dios. Jesús, a través de su muerte en la cruz, pagó el precio por esos pecados y abrió camino para que nosotros tuviéramos paz con Dios y nos reuniéramos en una relación con Él. Es lo que el corazón humano anhela. No lo encontrarás en una nueva relación con otra persona. No lo encontrarás en una nueva droga o una nueva bebida. No lo encontrarás en escalar la escalera corporativa. No lo encontrarás en lo que el mundo llama éxito. No lo encontrarás en hacer buenas obras. Solo se encuentra a través de una relación con Dios al aceptar a su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando nos vayamos hoy, que nuestros pies estén calzados con la preparación. En el corazón digan, Dios, cualquiera, donde sea, aunque me tropiece y me sienta raro, voy a hacerlo. Incluso tan simple como decir, oye, quiero decirte algo. Jesús te ama. Y ahora quiero darles ese mensaje del Evangelio a ustedes. Buenas noticias. Dios no está enojado contigo. Te ama. Quiere tener una relación contigo. No se trata de kilómetros y kilómetros de listas de cosas que ya no puedes hacer. No se trata de agregarte a una ceremonia o un ritual descerebrado. Es para conocer a Dios. Es lo que tu corazón ha buscado siempre. Es una oración para ti. Cierren los ojos un momento, por favor. Si quieres paz con Dios y luego quieres experimentar la paz de Dios, ora conmigo, pon tu corazón a las palabras. Si eres alguien que resbaló, es hora de volver a casa. Sí, tal vez tienes que tomar algunas decisiones difíciles después de tomar esta primera decisión de volver a Él, pero Él te ayudará en esas decisiones. Con tu corazón después de mí, ora, oh Dios, desde el fondo de mi corazón creo que Jesucristo es tu Hijo.
y también que a través de su muerte Él pagó por los pecados del mundo. Jesús, gracias por morir por mis pecados. Creo que fuiste resucitado de los muertos. Y te pido que vengas a mi vida como mi Señor y Salvador. Desde este momento en adelante te sigo a ti. Estoy con todo. Amén. Me alegra que te hayas tomado el tiempo de escuchar esto y solo quiero agradecerles a los que han orado por nosotros y quiero animar a todos los que nos escuchan. Si no has orado por nosotros, por favor hazlo. Personalmente estoy muy consciente, todo el equipo está muy consciente que no podríamos hacer las cosas que hacemos si no fuera por la gracia de Dios y por las oraciones de los santos. Y este es un gran favor que te pido, lo sé. Pero si pudieras tomar un tiempo, tal vez incluso diario, para orar por nosotros, por el trabajo que Dios está haciendo a través de nosotros, que su gracia nos fortalezca y nos sostenga, que Dios abra las puertas de favor para nosotros, que podamos caminar a través de ellas y predicar la palabra a personas que no han sido salvadas, que podamos levantar a personas quebrantadas y heridas, y que Dios puede abrir puertas que ningún hombre cierra, pero parece que Él solo hace cosas que hace en conjunto con corazones dispuestos y personas de oración. Y ora también para que suficientes finanzas lleguen para cubrir nuestras obligaciones al llegar a nuevas regiones, para llevar el Evangelio ahí. Y ciertamente el Evangelio es gratis, pero el transporte de acceso ahí, como una persona bien lo dijo, es muy costoso. Así que ora porque se cubran esas necesidades materiales, igual que por la guía del Espíritu Santo. Y si quieres hacerlo, estaré muy agradecido. De hecho, gracias de antemano de mi corazón y los corazones de todos en nuestro equipo. Gracias por ser parte de lo que hacemos. Hasta la próxima. Bendiciones. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla.